Buena parte de la sociedad colombiana vive bajo el paradigma de obtener casa propia. Escoger una vivienda que cumpla con las expectativas habitacionales de las personas, que conecte con otros servicios como vías, colegios, transporte, entre otras prestaciones, es muy importante para realizar esta inversión. Sin embargo, el punto clave es encontrar los recursos necesarios en el hogar para hacer realidad este sueño. El Gobierno Nacional adopta una nueva política para otorgar subsidios para la compra de vivienda. Beneficios de esta naturaleza facilitan que los colombianos puedan convertirse en propietarios, pero ¿cómo acceder a ellos? ¿Qué requisitos se deben cumplir para su otorgamiento? ¿Qué variables se deben tener en cuenta a la hora de comprar casa o apartamento? Aquí en Bien Dateado resolvemos estos interrogantes. Feliz inicio de semana, como nos encanta acompañar sus tardes con la mejor información de servicio en este Bien Dateado en vivo que usted ve y disfruta a través de la pantalla de Canal Institucional. Feliz tarde para ti, Camila. Hola, muy buenas tardes, Carlos, televidentes. Feliz de comenzar la semana con ustedes. Además, un tema bastante interesante. A ver si me decido comprar casita propia, Carlos. Pues es que justamente es el sueño que tienen muchos colombianos en este momento, poder adquirir su vivienda propia. Pues hoy, en este Bien Dateado, usted no se puede despegar de su pantalla, porque estaremos hablando sobre esos subsidios que existen en temas de vivienda. Y nuestros titulares, tenemos la historia de una joven que tuvo la oportunidad de adquirir su hogar gracias a los subsidios ofertados por el gobierno. Aquí le tenemos los detalles de su sueño cumplido. La vivienda, uno de los principales motores de la economía que intenta jalonar este ítem para 2023. Veremos cómo este sector busca aumentar el ritmo de construcción a un 9,8%. En breve les contamos el actual panorama. Y también el gobierno y las cajas de compensación familiar, grandes aliados de aquellos que quieren convertirse en propietarios. Conozca los subsidios existentes para adquirir vivienda en el país. Antes de resolver la compra de su hogar, es muy importante que tenga en cuenta variables como el presupuesto, según sus ingresos, ubicación y tamaño de la vivienda de su interés. Aquí tenemos una guía completa para usted. Y en el servicio le invitamos a que tome papel y lápiz para que tome nota sobre los pasos que lo llevarán a aplicar y solicitar el subsidio de vivienda que se adapte a sus intereses. Hoy en Bien Dateado hablamos de subsidios de vivienda en este 2023. Comenzamos. Y comenzamos porque a partir de ese momento, si usted tiene dudas, preguntas para adquirir subsidios de vivienda, los expertos nos estarán acompañando en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413, para que nos deje sus inquietudes vía audios, notas de voz. Pero si prefiere escribirnos, también lo puede hacer en la transmisión que estamos originando en la plataforma de Facebook. En esta red social nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Los leemos en tiempo real en los comentarios. Y además puede marcarnos desde ya esa línea nacional 601-220-0707. 601-220-0707. Esperamos su participación. Angélica, una joven colombiana, siempre anhelaba tener vivienda propia. Cuando emprendió esta búsqueda, tuvo que soportar ciertos altibajos al punto de casi desistir de este plan. Con la ayuda y trámite de uno de los subsidios de Mi Casa Ya ofertados por el gobierno, Angélica consiguió ese sueño cumplido de tener vivienda propia. Veamos su experiencia. El impacto que esto ha tenido en mi vida es aportar un poco como a la construcción de capital que uno pues quiere tener, ¿no? Nada, pues es como materializar los sueños que uno tiene y como realmente poder y darse cuenta que sí es posible y que estas ayudas existen y que uno puede aplicar, ¿no? Que a veces uno ve como que hay un montón de ayudas que son súper lejanas y que a veces como que la clase media no tiene como tantos accesos o tantas posibilidades frente a esto, y pues esto me abrió un poco como la mirada a que sí hay oportunidades que le pueden como ayudar a uno como a construir y avanzar. Yo apliqué el subsidio en el 2017, me entregaron el apartamento después de 2 años más o menos que duré pagando todo el tema de la cuota inicial, y ya después
ya pues de que me lo entregaron, estuvo solo un tiempo el apartamento, como alrededor de unos 6 meses, y ya después empecé a remodelarlo y me mudé hace 2 años y medio más o menos. Bueno, me enteré de los subsidios una vez en el noticiero, como que estaban haciendo como el programa anual, y fue creo que un ministro al noticiero como explicar un poquito de qué iba el subsidio, y yo dije, bueno, no, yo podría como aplicar. Él explicó muy bien como todos los requisitos que se necesitaban, y yo dije, bueno, no, yo podría aplicar al subsidio. Yo siempre quise tener una casa, entonces como que me quedó sonando mucho la idea de lo que él ofrecía, que también de hecho impulsaba mucho como la compra de vivienda en personas jóvenes. Y yo dije, no, yo podría aplicar. Y empecé a averiguar y pues bueno, ahí se me fue dando todo. Lo que tuve que hacer para acceder al subsidio, primero era como encontrar un lugar, ¿no? Encontrar el apartamento que uno quería comprar. Yo miré mucho, miré en Bogotá, miré como en La Sabana. Y bueno, encontré como el apartamento, tenía una proyección de alrededor de 113 millones. El 30% pues es la cuota inicial, eso es lo que tú pagas. Yo lo duré pagando alrededor de 2 años más o menos. Cuando uno termina de pagar esa cuota inicial, como esa primera proyección que te hacen, ahí ya te incluyen el subsidio. Okay. Cuando se termina de pagar la cuota inicial, el banco, el gobierno le desembolsa al banco el subsidio, y ahí se completa como esa primera parte de la cuota inicial. Ya después pues sigue todo el proceso, pero ya es directamente con el banco. Entonces tú ya ahí empiezas a pagar tu crédito del banco, y ahí ya dentro de lo que te llega del valor de la cuota está descontado lo que también pues hace parte del beneficio de Mi Casa Ya, que es pues el subsidio de la cuota. Ponle que eso duró más o menos como casi un mes, que es cuando te aprueban el crédito, cuando te desembolsan el subsidio. Y ya, realmente es bastante rápido y todo se hace como en un proceso en paralelo de lo que tú estás aplicando. Los requisitos en ese momento para aplicar al subsidio, bueno, dependía de qué subsidio querías aplicar. Entonces, bueno, para el de Mi Casa Ya, el que yo apliqué iba por el monto de los ingresos que tú tuvieras en ese momento. Mis ingresos estaban creo que alrededor como de los 2,5 millones más o menos. Entonces ahí cumplía un requisito. Y bueno, ya el resto era como tener un preaprobado del banco y pues bueno, poder completar obviamente el resto de la cuota inicial. Mi subsidio daban un porcentaje de la cuota inicial, alrededor de 24 millones, si mal no estoy. Luego me daban un subsidio en la tasa de interés, que es ya en el pago del apartamento con el banco. Durante 7 años lo dan. Los beneficios que traen como estas oportunidades y estos subsidios del gobierno, pues nada, lo primero es como de que tú realmente puedes empezar a crear un patrimonio, ¿no? Que uno generalmente tiene como esa idea de que es muy difícil acceder a una vivienda o va a ser imposible comprarla, pero pues realmente esto sí lo hace mucho más tangible. Yo creo que realmente sin el subsidio no hubiera podido comprar el apartamento, porque esto sí te financia pues una muy buena parte de la cuota inicial, que es como un capital importante que tú no tienes como tan de la noche a la mañana, y pues de que una persona promedio no va a tener, ¿sabes? Como de que por más de que uno trabaje eso, acceder a una cuota inicial, no sé, de 40, 50 millones, pues no es tan fácil. Entonces este subsidio sí realmente te ayuda como a materializar como esos sueños que tú tengas y a tener como esa condición de vida, ¿no? Porque realmente una casa pues no te hace millonario, pero sí sube tu nivel de vida y sí realmente te da como unas mejores condiciones. Durante 2023 los colombianos apuestan por una posibilidad atractiva, la de poder convertirse en propietarios en la adquisición de su propia casa o apartamento. Vámonos para las cifras, precisamente a analizarlas, porque al cierre de 2022 en Colombia se inició la construcción de 46.967 viviendas de interés social, logrando un crecimiento del 8,6% respecto del trimestre anterior. De este total se destinaron 4.265 apartamentos y 6.702 para la construcción de casas. El subsidio para el 2023, destinado precisamente a vivienda de interés prioritario o de interés social, es para viviendas que equivalen a un valor de 174 millones de pesos. Pues precisamente, según Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, para 2023 se construirán unas 177.000 viviendas de interés social, buscando que la economía logre un crecimiento porcentual de 5 puntos. Sin embargo, algunos investigadores indican que la construcción de vivienda social se hace precisamente pensando en la economía y no en resolver la necesidad
de quienes tienen precisamente esta necesidad de adquirir un hogar digno o confortable. Así analizamos el panorama de la vivienda en el país. En Colombia se construyen anualmente en promedio 100.000 viviendas de interés social. Según el Gobierno Nacional, el país cuenta actualmente con 3.110 proyectos de vivienda disponibles en más de 130 municipios. Una tercera parte de este gran volumen con precio inferior a 170 millones o vivienda bis. El 85% de las viviendas de estos proyectos tienen algún beneficio del Gobierno Nacional o vivienda no bis. En términos de subsidio efectivo, no podría decir que se ha ido mejorando, que efectivamente todas las condiciones financieras y económicas han ido generando como un ambiente de una mayor estabilidad y tranquilidad, pero hay una discusión un poco que va más allá y es no solo garantizar los recursos, sino qué productos se está ofreciendo. Es decir, hay una discusión muy amplia durante ya muchos años, más de 20 años, sobre todas las estrategias financieras y económicas para garantizar vivienda, que se construya vivienda. Pero se ha dejado de lado cuáles son las condiciones de calidad constructivas, de pertinencia de esa vivienda, de regionalidad. Y ahí es donde todavía nos queda una brecha importante y es dar la discusión sobre no solo cómo financiarla, sino llegar al mejor producto posible. ¿Se han hecho avances en lo financiero? Claro que sí. Pero precisamente desde el Observatorio de Vivienda es algo que ponemos siempre en las discusiones y en los eventos y es, tenemos que dar la discusión sobre qué esperamos de la vivienda, cómo debería ser la calidad de esa vivienda. ¿Cuál es el diagnóstico de la vivienda social a la que el gobierno le otorga subsidio? La actual oferta no sería, digamos, factible diferenciar entre una oferta privada o una oferta en donde el gobierno diferenciar, ¿no? Poner subsidios y demás. Es la misma oferta para todos, el privado, el público, el que tiene un subsidio de caja, del ministerio, en fin. Y en términos generales, pues es nuestro modelo podemos hablar inclusive como una especie de modelo de negocio de gestión, en donde un privado ofrece unos productos y donde ese ofrecimiento lleva detrás unas condiciones a veces de subsidio, puede ser uno, puede ser varios, la famosa concurrencia. Pero en términos amplios es una misma oferta que otra vez vuelve a ser muy plana, ¿no? Y muy genérica, es decir, desconoce muchas veces realmente para quién va a ser esa vivienda y se centra en otra vez temas de gestión financiera, económica, aplanando como toda la demanda y las necesidades de vivienda que hay y reduciéndolas tal vez a un solo perfil, por decirlo de alguna forma. ¿Qué programas de apoyo vinieron después de la pandemia? En términos de vivienda, pues la verdad no hubo mucho cambio. En términos de lo que como producto y nosotros revisamos desde el Observatorio como Vivienda, no hubo mayor cosa. Sí podríamos mirar temas de financiación o temas de algunos auxilios o inclusive como para garantizar ese cierre financiero en algunos proyectos y en algunas zonas se podían unir varios subsidios. Entonces sí aparecieron estrategias otra vez desde lo financiero. Según Camacol, en 2023 se comercializarán 250.000 viviendas nuevas, de las cuales 177.000 serán vivienda de interés social bis. Dice esta entidad que la construcción de edificaciones crecerá en un 9.8% en ventas, que aportarán 5 puntos porcentuales de inversión a la economía nacional. Hablan los expertos. En contexto. Según el DANE, para el año 2021 el sector de la construcción realizó 63.628 viviendas nuevas, un 13,7% más comparado con el 2020, año que debido a la pandemia rezagó este ritmo. El gobierno nacional desde hace unos años viene implementando el otorgamiento de subsidios para la compra de vivienda y además para facilitar el apoyo financiero que requieren los colombianos que desean convertirse en propietarios. Pues precisamente en este Bien Dateado hablamos de vivienda y subsidios
para este 2023. Si usted tiene preguntas, tiene dudas, tiene interrogantes, desde ya puede comunicarse con este espacio en nuestros diferentes canales. Va a encontrar una línea de WhatsApp que aparece ahí en sus pantallas, precisamente para que interactúe en tiempo real con nuestro programa, el 312-487-0413. Ahí atendemos sus dudas, sus interrogantes, vía audios, notas de voz. Si prefiere también puede escribirnos desde ya en la transmisión que originamos en nuestro Facebook Live en directo. Estamos como Canal Institucional o Institucional TV, los leemos y puede coger su teléfono fijo, su teléfono móvil desde cualquier región del país y marcarnos a esa línea nacional que está habilitada en todo el territorio, 601-220-0707. Recuerde que hoy en este Bien Dateado estamos precisamente hablando sobre subsidios que existen en nuestro país para la vivienda, para que usted pueda convertirse en propietario y pueda materializar ese sueño. Y ahora nos acompaña Jason Balaguera, él es consultor financiero de banca e inmuebles y está con nosotros en este espacio. Jason, bienvenido, qué gusto tenerlo en Bien Dateado. Estimado, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jason, empezamos preguntándole cómo está el país en materia de vivienda social y en dónde se focaliza las mayores necesidades. Ok, pues bueno, digamos que Colombia en estos momentos, según cifras del DANE, tiene una necesidad de aproximadamente 40.000 viviendas que se requieren como tal, en donde pues básicamente hay un déficit como tal de vivienda habitacional, en donde los subsidios y el gobierno va a tener que adelantar estos programas para poder beneficiar a los diferentes hogares del país. Básicamente nosotros hemos venido como Colombia mejorando en los últimos años en esta parte y obviamente todavía hace falta lograr más metas en todo el país. Hay regiones como Bolívar, San Andrés, o Chocó, en donde digamos los déficits de vivienda son mucho más altos respecto a ciudades como por ejemplo Bogotá. Entonces hacia allí parte del programa de vivienda se está enfocando para poder fortalecer estos elementos hacia estas regiones. Jason, ¿los programas de subsidios dispuestos por el gobierno en este momento son suficientes para la población que hoy por hoy lo solicita? Digamos que el gobierno sí tiene unos subsidios suficientes. El problema es que, digamos, no todas las personas pueden acceder a estos subsidios. Digamos que una persona que saque una vivienda de interés social que vale 170 millones de pesos, accede a unos subsidios entre Mi Casa Ya, entre los subsidios de la Caja de Compensación, pongámosle en promedio de 55 millones de pesos. Entonces la persona va a tener que sacar, digamos, un disponible de 130 millones de pesos. De esos 130 millones, la constructora le pide el 30% sobre ese valor para poder, digamos, gestionarle el inmueble. Ahora, ese 30 es una cuota inicial que debe dar, digamos, esa persona que adquirir la vivienda y el restante, hablemos de 70, 80 millones de pesos, lo financian a través de bancos y ahí es donde radica el problema. Una persona que quiera una vivienda de interés social debe por lo menos tener un ingreso para pagar la cuota de 1.600.000 pesos. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un per cápita, según el Banco de la República, aproximadamente $6.000 anuales, pues digamos, ahí es donde se ve la diferencia y probablemente muchas personas no puedan acceder a estos beneficios que da el gobierno. Entiendo, quizás mucha gente allá en su casa se está preguntando si 2023 puede ser un año alentador para la construcción de vivienda, pero especialmente sobre aquella que tiene la posibilidad de adquirirse a través de subsidios. Ok, pues digamos, es importante destacar lo siguiente. Según cifras de Camacol, de cada 10 viviendas que se venden, 7 son, digamos, enfocadas a viviendas de interés social o viviendas de interés prioritario. En ese orden de ideas, digamos que se va a enfocar este año para que pues, muchas personas puedan acceder a este tipo de viviendas y el sector de la construcción pueda crecer. Hay un problema en esto y el problema es que la inflación claramente ha afectado el costo de muchos materiales de construcción y esto ha hecho que prácticamente los costos aumenten, pero los ingresos no al mismo nivel de los costos y eso genera que básicamente, pues, digamos, hay un problema financiero con los constructores. Y el problema vendría siendo en que si el proyecto no es rentable construirlo para la constructora, pues se va a disminuir el proceso, digamos, de construcción.
Hablamos precisamente en este Bien Dateado sobre subsidios que existen en nuestro país frente a la vivienda, Jason, y hoy el gobierno ha decidido hacer unos cambios frente al acceso de subsidios de vivienda. El otorgamiento de estos van a depender del grupo de Sisbén 4 en el que se encuentre el solicitante o la familia. ¿Cómo puede afectar esta condición el acceso a los subsidios como se hacía antes, donde solo se tenía en cuenta el ingreso salarial entre 1 hasta 4 salarios mínimos mensuales? Estimado, esa es muy buena pregunta y es importante que, digamos, todos los colombianos la entiendan. Antes, cuando el gobierno vendía, la constructora vendía una vivienda de interés social, se hacía con base en los salarios mínimos. Hablemos que empezaban de VIP en 90 salarios mínimos hasta 150 salarios mínimos. En ese orden de ideas, el gobierno ha hecho una modificación y ahora lo hace a través de VTs, unidades de valor tributario. Entonces, esto ha hecho de que el precio de la vivienda no aumente al mismo nivel y a la misma proporción que el salario mínimo, es decir, disminuye un poco ese precio, pero el tema está en los subsidios. Ahora, el Sisbén, digamos, lo clasifican en 3 grandes grupos. El grupo más vulnerable va a poder acceder hasta 30 salarios mínimos vigentes para poder, digamos, acceder a este subsidio hasta, digamos, 20 salarios. Entonces, ¿en qué se diferencian en los grupos? En que a mayor vulnerabilidad en la clasificación del Sisbén van a poder tener accesos, digamos, como a un subsidio un poco mayor. Estamos hablando en promedio 10 salarios mínimos más o menos. Es Jason Balaguer, él es consultor financiero de banca en muebles en nuestro país. Pues Jason, muchas gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado por acá, siempre bienvenido. Con mucho gusto, encantado, gracias. Nosotros avanzamos precisamente en directo a través de la pantalla de Canal Institucional, hoy hablando sobre esos subsidios que existen en nuestro país frente a la vivienda, para que todos los colombianos, Camila, comiencen a construir ese sueño propio de adquirir vivienda propia con los subsidios existentes. No, y súper interesante la información que nos brindó el doctor y continuamos con nuestro Bien Dateado porque el gobierno nacional y las cajas de compensación año tras año destinan recursos importantes para que los colombianos puedan pensar en la adquisición de casa o un apartamento. Con este tipo de beneficios se realiza una clasificación para ponderar las ayudas para aquellos que las solicitan. Estos son los subsidios existentes para vivienda en el país. Por medio de los subsidios de vivienda, muchas familias en nuestro país obtienen vivienda propia. El Gobierno Nacional para la adquisición de vivienda tiene el subsidio Mi Casa Ya, que es un subsidio que se otorga a las personas que estén inscritas en el Sisbén y que tengan ingresos hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se otorga pues, para la adquisición de vivienda BIS o VIPA. La vivienda VIPA hasta 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la vivienda BIS hasta 150 salarios mínimos el valor de la vivienda. Y el subsidio puede ser hasta 20 salarios mínimos o hasta 30 salarios mínimos. ¿De qué depende? De la clasificación en el Sisbén. Las cajas de compensación tienen subsidio para la compra, tienen subsidio para remodelación de vivienda, mejoramiento de la vivienda y tienen también subsidio a la tasa de interés, ¿no? E igualmente hay subsidio para arrendamiento. Las cajas de compensación familiar a sus afiliados también tienen subsidios para la compra de vivienda. Estos subsidios dependen ya de los ingresos. Pueden ser subsidios de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes o 20 salarios mínimos para las personas que ganan hasta 4 salarios mínimos. Eso es para la compra de vivienda nueva, vivienda de interés social, y se otorgan a las personas que no tengan vivienda, que nunca hayan sido beneficiarios de subsidios, y también tenemos otro subsidio que otorgan algunas cajas de compensación, no son todas, que es el subsidio de arrendamiento para los inmuebles con opción de compra o para las personas que están comprando su inmueble y estén pagando la cuota inicial. Y este subsidio de arrendamiento oscila como en 690.000 pesos y puede ser pagado hasta por 24 meses. Esto a criterio de la Caja de Compensación Familiar. Hay casos determinados donde se puede tomar doble subsidio, donde puedes tomar el subsidio que te da el gobierno de Mi Casa y le podrías, digamos, sumar o añadir el subsidio de la Caja de Compensación. Del subsidio a la tasa es una ayuda entre 3 y 5 puntos porcentuales de la tasa de interés que te cobra
bien sea el crédito hipotecario o el leasing habitacional que emitan los bancos. Solamente hay que acudir al banco bueno, anteriormente, en el gobierno anterior, este subsidio a la tasa aplicaba hasta viviendas de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes, hasta 500 millones de pesos en el gobierno anterior. Hoy en día sí no aplica sino para vivienda de interés social y para vivienda de interés prioritario. Son subsidios para vivienda de interés prioritario, cuyo valor no supera los 90 salarios mínimos, o vivienda de interés social, cuyo valor no supera los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Son subsidios, obviamente, para estimular la compra de vivienda, para ayudar a las familias a adquirir su primer inmueble y también para generar la construcción y dinamizar la economía. Básicamente, eso es lo que se pretende con estos tipos de subsidios. Uno de los requisitos para poder acceder a vivienda este 2023 es no haber tenido vivienda anteriormente y tener un nivel de CISBEN número 4. Haga una planificación familiar, mire cuáles son su presupuesto mensual de ingresos y de gastos y opte por la compra que se ajuste más a su presupuesto. No intente adquirir un inmueble por un valor que usted no puede adquirir y pues no se comprometa con compromisos económicos que no va a poder cumplir. Pues a propósito de este tema, cuando al interior del hogar se decide invertir en la compra de una casa o apartamento, hay unas variables muy importantes que se deben tener en cuenta para que esta inversión resulte efectiva para los futuros propietarios. Calcular el presupuesto es quizás la movida más importante a la hora de comprar. Tenga en cuenta estas y otras características a continuación. Comprar una casa o un apartamento es una decisión de vida. Por eso es muy importante informarse, asesorarse de expertos y conocer de primera mano las necesidades que tiene de cara a la adquisición del inmueble. Pero la variable más importante en esta decisión es la situación económica del comprador y sus ingresos. El primer paso que uno debe tomar y tener en cuenta es el tema de los ingresos. Dentro de este ingreso tenemos que tener en cuenta el estrato, la administración, ¿sí? El tema de los impuestos prediales, el tema de los seguros y el mantenimiento, ¿sí? Por lo general, cuando uno solicita o adquirir una vivienda, se adquiere un crédito hipotecario. Estos créditos tienen una duración de 15, 20 años, lo cual es un plazo bastante largo y por ende, esos recursos que se van a destinar para el pago de la cuota mensual de la vivienda van a estar capturados o comprometidos para poder finalizar el respectivo pago. Apoyarse en la búsqueda de portales web especializados con publicaciones de inmuebles lo ayudará a definir variables para indagar sobre el mercado inmobiliario y cómo lo puede beneficiar. Recomendamos siempre ingresar a algún portal donde puedan entender un poco su score crediticio y visitar los bancos para que los bancos les cuenten un poco cómo está esa situación. Recordemos que lo más normal para una compra de vivienda cuando tiene financiación es pagar hasta el 30% de una vez y endeudarse hasta el 70% a través de un crédito hipotecario o leasing, que son los dos instrumentos más comunes de financiación. Entonces es muy importante entender con cuánto dinero se cuenta para ese 30% inicial, que eso dependerá por supuesto de los ahorros disponibles. Acuérdense que se puede echar mano de subsidios a través de cajas de compensación, subsidios del gobierno nacional y finalmente además cesantías. Lo más importante de comprar es qué quiero comprar. Entonces, ¿cuál es ese planeamiento? Estoy soltero, me quiero poner en pareja, quiero mudarme con mi familia, quiero tener muchos hijos, quiero tener pocos hijos, tener mascotas. Hay un montón de variables a entender ahí. Entonces, siempre recomendamos entender cada barrio. Es entender el barrio, si es lo que estás buscando, si hay suficientes espacios verdes, la cercanía a los colegios, al trabajo, por supuesto. Los desplazamientos en ciudades como Bogotá son complejos. Entonces, por ese lado, recomendamos esa parte. Pensar en el crédito es una constante que merece ser revisada con detenimiento. Aunque las tasas de los préstamos estén altas, es conveniente indagar en distintos bancos para obtener la mejor opción de interés. Aquí entra un tema que a veces genera bastantes preguntas y es, bueno, ¿una tasa fija o una tasa variable?
En mi opinión, siempre va a ser mejor una tasa fija, puesto que ya tú conoces de antemano cuánto va a ser la cuota mensual que debes pagar para poder atender el crédito. Es muy importante tener en cuenta que existe una documentación básica requerida para ejecutar la compra. Esta también le ayudará a indagar sobre el estado legal del inmueble para que pueda estar tranquilo con la adquisición. Más allá de la documentación de cada uno, que es quizás lo más simple, por el otro lado, siempre necesitamos el certificado de tradición y libertad y estudio de títulos. Eso nos va a garantizar que lo que estoy comprando se puede comprar, que no está embargado, no tiene alguna sucesión, o sea, no hay ningún problema o impedimento legal que me permita comprarlo. Luego, el paz y salvo impositivo, que el inmueble no debe ningún tipo de impuestos, no tiene ningún costo oculto que me estoy trasladando a mí. Luego recomendamos siempre por ahí un avalúo, que la inmobiliaria misma lo puede hacer para entender esa parte. Reglamento de propiedad horizontal, para estar seguro que aplica para los usos que yo le quiero dar. Y finalmente, bueno, la escritura, que es la parte final, o la reserva de compraventa, que es ese documento inicial. Recuerde que esta es una gran decisión. Sí, es una decisión muy importante para los hogares. ¿Esto qué quiere decir? No, es una decisión a largo plazo en donde todos los integrantes del hogar deben estar de acuerdo y conocer los alcances. En Bien Dateado, te orientamos. Seguir el sueño de muchos colombianos por encontrar el hogar de sus sueños, acceder a un tipo de apoyo financiero que les permita convertirse en propietarios, solicitar beneficios económicos que hoy tienen dispuestas precisamente las cajas de compensación y el gobierno nacional, definitivamente es el anhelo de muchos. Pues hoy en este Bien Dateado estamos hablando sobre subsidios para la vivienda y usted desde ya puede comunicarse con nuestro espacio porque aquí vamos a estar interactuando en tiempo real con sus preguntas, sus inquietudes. El 312-487-0413 disponible a partir de ese momento para escuchar sus interrogantes frente a nuestro tema del día. También puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta red social nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV, los leemos. Y además puede coger su teléfono en casa y marcarnos al 601-220-0707, 601-220-0707. Estamos más que listos para comenzar a realizar nuestra dinámica, el bloque de preguntas y respuestas, donde atendemos sus interrogantes, hacemos el puente con los expertos. Y para mí es un gusto poder saludar a esta hora en vivo al doctor Luis Guillermo Pérez, él es superintendente del subsidio familiar. Nos acompaña aquí en Bien Dateado. Doctor Luis, bienvenido, qué gusto. Muy buenas tardes, Carlos Andrés. Un gran gusto estar aquí acompañándoles justamente en presentar cuáles son las cifras que maneja el subsidio familiar en la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras y sus familias puedan adquirir una vivienda propia. Inmediatamente nos vamos para nuestros canales de participación, para el 312-487-0413. Masiva participación de los colombianos a esta hora. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Excelente programa. Mi pregunta es la siguiente. Para esta vigencia 2023, ¿de pronto el gobierno asignó partidas presupuestales para adquirir vivienda no bis? Gracias, muy amable. Perfecto, pues muchas gracias por su participación a esta hora frente a ese interrogante. ¿Qué podríamos decir, doctor Luis? Bueno, en primer lugar voy a hablar de lo que le corresponde al sistema de subsidio familiar. Sí. Para este año se prevén 1.2 billones de pesos que aportarán las cajas de compensación familiar en subsidios a la vivienda. Esos subsidios pueden estar alrededor de 34 millones de pesos por familia. ¿Cómo pueden tramitar esos subsidios? A través de su caja de compensación familiar. Los trabajadores tienen que averiguar a qué caja están vinculados. Hay departamentos donde hay cajas únicas, pero hay departamentos como Cundinamarca, donde hay 4 cajas de compensación familiar, o el Atlántico, donde hay 3 cajas de compensación familiar, o el Valle del Cauca, donde hay 2 cajas de compensación familiar. Entonces tienen que averiguar a qué caja están afiliados y reclamar el formulario para justamente diligenciar los datos que allí se exigen para que puedan llegar a tener ese subsidio.
Perfecto, doctor Luis, nos vamos inmediatamente para nuestra línea nacional, donde también a esta hora se conectan los colombianos. Ahí está Zoraida, precisamente a quien saludamos en directo. Zoraida, bienvenida a Bien Dateado. Cuéntenos cómo le podemos colaborar. Gracias, muy buenas tardes. Espectacular su programa, los felicito. Muchas gracias, Zoraida, por estar siempre conectada ahí con nosotros. Adelante con la pregunta. Doctor, me pregunta lo siguiente. Mi hija ya hizo todo el proceso de solicitud, de préstamo, todo está al día. Ya ella aportó 15 millones de pesos de la cuota inicial. Le entregaban el apartamento supuestamente en mayo. ¿Qué pasó? Que al cambio de cuando ella empezó a hacer la solicitud de octubre hasta el mes pasado, enero, cuando subió el 16% el salario mínimo, nosotros no habíamos entendido esa forma de que colocaron ahorita. Listo, sobre salarios mínimos le autorizaron el subsidio por cada compensación. ¿Qué pasó? Que al subir el 16% se le incrementó bastante. Ahora ya le hace falta 15 millones para completar supuestamente la cuota inicial. O sea, que lo que ella dio va en la mitad. ¿Qué pasa? En ese momento ella no tiene capacidad de pago. Hemos hecho las solicitudes a la constructora, hemos ido a la personería, hemos hablado con abogados y dijeron que como eso está en la letra chiquita, ellos utilizan, la constructora Galias en este caso, utilizan palabras que uno como un ciudadano común y corriente no entiende. ¿Qué pasa? Nos sentimos estafados en la buena voluntad como una publicidad falsa, que es lo que tengo entendido, porque no nos explicaron que al cambiar el año subió el 16% y con esta nueva modalidad, ¿qué pasó? Que a mi hija ni le devuelven la plata, la obligan a comprar, ya no podemos en Bogotá porque está supremamente costoso, entonces la obligan a otro proyecto que le dijeron que puede ser el de Manizales, que es un poco más económico, entonces Entiendo. ni le devuelven la plata, Sí. la plata se la dejan, como le explicaron Sí. a ella, como congelada. Perfecto, Zoraida, pues gracias. Inmediatamente vamos a tratar de darle una respuesta a su caso que, pues, como nos lo plantea, es bastante grave, doctor. Bueno, las cajas de compensación familiar tienen también la facultad de otorgarles créditos a los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, también pueden pensar en esa posibilidad, en tener un crédito adicional con la caja de compensación. No es una obligación que las cajas otorguen ese crédito, pero las cajas son sin ánimo de lucro. Es distinto a ir a un banco privado donde el interés justamente es de enriquecer al banquero. No, aquí las cajas no tienen ánimo de lucro. Las cajas tienen departamentos de crédito, la mayoría de ellas, y para ese tipo de casos pueden acudir a la caja para solicitarles algún crédito adicional que les permita cubrir la cuota inicial de la vivienda. De hecho, lo que yo estoy planteándole al sistema y a la ministra de Vivienda es un pacto por la vivienda. ¿Y en qué consiste ese pacto por la vivienda? En que ya no se estén entregando subsidios, Sí. porque el entregar o el reconocer el subsidio no significa que necesariamente se va a tener la posibilidad de acceder a una vivienda, porque tiene que tener un cierre crediticio. Y si no tienen otros subsidios de la alcaldía o de la gobernación o del gobierno nacional, se hace inviable casi para una persona que gana menos de 4 salarios mínimos Entiendo. tener la posibilidad de tener una vivienda. Yo lo que le quiero plantear a este gobierno y a las cajas de compensación es cambiar el modelo. Dejemos de hablar de entregar subsidios y entreguemos viviendas. Y eso implica pues cambiar el compromiso del gobierno nacional, el de las propias cajas de compensación familiar. Habrá que hacer unas reformas, pero hay que apostarle a ello. La construcción de vivienda nueva genera mucho trabajo. Y a este gobierno le interesa no solamente generar mucho trabajo, sino que cada vez más colombianos tengan acceso real a una vivienda. Sin duda alguna, avanzamos en este Bien Dateado en directo por la pantalla de Canal Institucional. Permítame, saludamos a esta hora a Sonia, que está en Tocancipá, doctor Luis. Sonia, bienvenida a Bien Dateado. Cuéntenos cuál es su interrogante. Gracias, muy amable. Bienvenida, adelante con su pregunta. Gracias, muy amable. Feliz tarde para todos. Quería preguntar, a mí ya fue aprobado, gracias, ya fue aprobado el subsidio por compensar. Sí. Escúchanos, Sonia, por el teléfono. Le bajamos todo el volumen al televisor para que podamos tener una comunicación más fluida y de esta forma darle respuesta a tu interrogante. Nos decías, ya fue aprobado el subsidio por una caja de compensación. Cuéntanos, ¿qué más ha pasado con ese proceso? Mi pregunta es, ¿tengo derecho en este nuevo gobierno
a a solicitar el de mi casa ya. Perfecto, Sonia. Muchas gracias. Un abrazo a todas las personas que nos ven a esta hora en Tocancipá. Finalmente, con lo que ella nos plantea, ¿podría tener ese derecho al subsidio? Bueno, ahora el requisito que ha colocado el Gobierno Nacional, la ministra de Vivienda, es que se haga a través de personas que están con SISBEN, ¿sí? Y habría que ver si ella tiene o no SISBEN en su hogar. Eso hay que discutirlo también con el Gobierno Nacional. Las cajas de compensación están reclamando reuniones con la ministra de Vivienda para tratar de llegar a un entendimiento, porque es comprensible que el gobierno quiera que mi casa ya llegue a los territorios donde no ha llegado el subsidio a la vivienda, no se ha construido realmente vivienda, porque se concentra en las grandes ciudades. Y esa es la voluntad del gobierno, pero hay que también combinar esa posibilidad de combinar este subsidio a través de mi casa ya con los subsidios que entregan las cajas de compensación familiar. Pero también hay que preguntar si los municipios tienen subsidios a la vivienda. Normalmente tienen, y normalmente también las gobernaciones tienen subsidio a la vivienda de interés social. Entonces es preguntar y averiguar la forma de sumar esos distintos subsidios para superar esta dificultad de poder tener realmente vivienda. 2:41 de la tarde, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional, hoy hablando sobre los subsidios de vivienda. Nos vamos para el 312-487-0413. Buenas tardes, qué programa tan interesante. Mi pregunta es, mi hijo es un muchacho de 20 años, está con la idea de hacer la gestión del auxilio de vivienda, pero en el grupo familiar, pues lógico, voy a estar yo, que yo vivo con él, vivimos los dos, y yo estoy reportada. ¿Eso nos afecta en algo a la hora de hacer la gestión para la vivienda? Perfecto, pues muchas gracias a nuestra televidente. Ella nos habla que está reportada en centrales de riesgo. ¿Eso lograría afectar algo su proceso, doctor Luis? Pues ella está mencionando que quien va a solicitarlo es su hijo, que es el que trabaja, que es el que a través de su empleador cotiza la caja de compensación. Entonces, en principio no tiene esa dificultad para hacer la solicitud, salvo pues que se incorporara dentro del crédito a su madre y eso podría complicarle el proceso. Pero de partida no tendría esa limitación. Ahora vámonos para nuestros televidentes que nos ven en la capital colombiana. En Fontibón está Edilberto. Edilberto, bienvenido a Bien Dateado. Cuéntenos cuál es su pregunta. Muy amables, muy buena tarde. Feliz tarde para usted. La pregunta es la siguiente. Gracias. Yo tuve una vivienda en el año 2000, un apartamento. La tuve antes de nacer mi última hija. Lastimosamente, en el momento que nace mi hija, aproximadamente a los 2 meses de haber obtenido el crédito de vivienda y estando habitando el apartamento, se me enferma mi niña de gravedad. ¿Qué me tocó hacer? Suspender las cuotas, lastimosamente, de pago. Me dejé colgar como en 6, 7, 8 cuotas. Lastimosamente me secuestraron el apartamento. Cuando fui a recuperarlo, ya fue tarde. Ya lo habían rematado. ¿Qué debo hacer para obtener un segundo subsidio por hijo en condición de discapacidad? Muy formales. Muchas gracias, Edilberto, por estar con nosotros. Clave su pregunta. Tratamos de darle una respuesta aquí en directo con el doctor Luis Guillermo Pérez. Doctor, ¿qué debe hacer él en su condición? Es una persona con discapacidad, según entendí, ¿no? Pues bueno, él tuvo la posibilidad de tener su subsidio, de tener un crédito, no lo pudo pagar. ¿Qué es lo que las cajas de compensación familiar suelen hacer? Es reprogramar esos créditos. Les tocaría preguntar qué pasó. Si la caja no le reprogramó el crédito, pero las cajas no lo hacen. Por lo que he conocido del programa, vengo de Bucaramanga, por ejemplo. Allá existe Confenalco Santander. Han hecho miles de viviendas. Si una persona tiene dificultades financieras para seguir pagando su cuota mensual, allí no deciden irle a rematar el apartamento porque no lo pudo pagar. Se reprograma el crédito con el trabajador. Entonces habría que pensar, normalmente, pues quien ha recibido un subsidio no lo puede volver a recibir, ¿no? Pero estamos hablando de una persona con discapacidad, tendríamos que entender también qué fue lo que sucedió
y encontrar la manera de buscarle alguna solución. En principio, quienes han recibido subsidios no lo pueden volver a recibir. Usted nos puede además marcar al 601-220-0707, así como lo hace Aurora, quien está en Sesquilé. Aurora, bienvenida a Bien Dateado. Cuéntenos cuál es su interrogante. Buenas tardes, muchas gracias y gracias por este programa. Se me hace mi pregunta, ya se la hice anterior, señor, es que si yo soy una persona independiente, pero bueno, no es mucho lo que aporta la venta. Yo nunca he tenido un subsidio de ninguna especie, pertenezco al CISBEN, pero necesito saber si yo quiero adquirir una vivienda subsidiada, ¿dónde puedo afiliarme? ¿A dónde puedo acercarme? ¿Y qué requisitos son? ¿Y cuánto sería la cuota inicial? Entiendo. Por lo menos por un apartamento, pero no sé si los apartamentos incluyen eso del subsidio de vivienda. Perfecto, Aurora, pues muchas gracias. Aquí tenemos, doctor, varias preguntas en una. Primero ella nos dice sobre los requisitos brevemente, dónde se puede acercar, entendiendo que ella pertenece al CISBEN, y además si los apartamentos con algún valor pues tienen esta cobertura de los subsidios. Bueno, lo primero es preguntar si además del CISBEN tiene o no una caja de compensación familiar o si algún miembro de su familia lo tiene, porque eso es lo que habilitaría tener el CISBEN y tener además el subsidio de la caja de compensación familiar. Si no lo tiene, bueno, tendría que tramitarlo directamente a través del Ministerio de Vivienda y hacer la solicitud respectiva. Ahí están las indicaciones en la página del Gobierno Nacional. Perfecto, 2:46 de la tarde, avanzamos en este Bien Dateado en directo, hoy hablando sobre los subsidios de vivienda. Permítame, doctor Luis, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413. Continuamos escuchando sus preguntas. Buenas tardes, ustedes por favor nos podrían informar si para aplicar al subsidio de vivienda, si se tiene un lote, ¿se puede aplicar o no? Perfecto, muchas gracias. En este caso, con un lote, ¿se podría aplicar ese tipo de subsidio? Sí, sí, justamente se puede solicitar subsidio para construir en sitio propio o para mejorar la vivienda. Entonces, en este caso, efectivamente tiene también esa posibilidad. 2:47 de la tarde nos acompaña en vivo precisamente el doctor Luis Guillermo Pérez. Él es superintendente del subsidio familiar y está aquí con nosotros tratando de darle respuesta a sus interrogantes en vivo por la pantalla de Canal Institucional. Usted puede comunicarse con este espacio a través del 601-220-0707. Ahí saludo precisamente a Lidia. Lidia, bienvenida a Bien Dateado. Qué gusto saludarte en directo. Adelante con tu pregunta. Hola. Hola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Quiero felicitarlos por el programa y porque siempre tienen pues puntos específicos para hacer aclaraciones para uno que tiene sus dudas, ¿no? Perfecto, así es, Lidia. De eso se trata. Quisiera preguntarles, cuando uno va y ve los inmuebles, entonces, por ejemplo, en las revistas que les dan a uno en las cajas de compensación salen ciertos precios, por decir algo. Nosotros habíamos visto uno de 173 millones y cuando fuimos a la constructora, estando pues ahorita, en este tiempo, en este año, resultó que nos cobraban ya 183 millones. Entonces, en ese caso, ¿uno cómo hace? Porque dijimos, no, pues sí tenemos lo de la caja, hacemos la solicitud del subsidio a la caja y al solicitar el otro subsidio, o sea, para solicitar los dos subsidios, porque el ingreso es de 2.200.000. Entonces... Sí, bueno, Lidia, muchas gracias. Con esa variación finalmente, doctor. No, si pactó, si llegó a pactar un precio con la caja de compensación y adquirió un subsidio con la caja sobre determinado valor para comprar su vivienda y le cambian luego el precio, pues puede presentar la queja ante la Superintendencia de Subsidio Familiar para tratar de averiguar qué pasó, porque normalmente eso no debe suceder. Salvo que no haya habido ya una promesa de compraventa con un precio establecido, pues porque pues todo se afecta por la inflación y se afecta también por el alza en el salario mínimo. Brevemente, ¿hay un canal habilitado, una línea telefónica, una página de internet que podamos recordar a nuestros televidentes para que puedan presentar ese tipo de quejas? Pueden ingresar a la página web de la Superintendencia de Subsidio Familiar, www.sub.gov.co.
SSF. Sí. Y lo encuentran fácilmente. Sí, uno lo rastrea también por Google. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Guillermo Pérez, por estar con nosotros en este Bien Dateado. De verdad, ha sido usted muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Andrés. Un gran gusto de estar aquí con ustedes y con su audiencia. Nosotros avanzamos en este espacio con mucha más información de servicio. Hoy, hablando sobre subsidios de familia. En Bien Dateado, te orientamos. Y sabemos que existen una serie de ayudas para acceder a casa o apartamento, la confección de subsidios y montos para poder facilitar la compra, y que nos comprometamos con este propósito hará que sea más viable cumplir este sueño siempre y cuando lo sepamos tramitar de la manera correcta. Por eso en Bien Dateado lo orientamos para que inicie el trámite de subsidios y los requisitos esenciales para poder realizar su solicitud. Me acompaña a esta hora en nuestra sección de servicio Laura Beltrán. Ella es docente de Derecho de la Fundación Universitaria San Mateo. Laura, gracias por su tiempo y bienvenida. Buenas tardes, Camila. Muchas gracias por tu invitación. Para el programa de Derecho y la Fundación Universitaria San Mateo es un gusto y un placer participar en estos eventos. Gracias, Laura. E iniciemos esta conversación preguntándote cuáles son esos requisitos que podemos tener en cuenta para acceder a los diferentes subsidios que hay actualmente. Bueno, lo primero que se debe tener en cuenta al respecto es que las personas deben contar con ingresos inferiores o iguales a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicional a eso, no debe ser propietario de una vivienda en todo el territorio nacional, no haber sido beneficiario de subsidios familiares otorgados ya sea por el gobierno nacional o por cajas de compensación familiar. Adicionalmente a eso, entonces deberá tener o contar con un crédito aprobado para la compra de vivienda o un leasing habitacional. Bueno, y si yo estoy interesada, ¿qué documentos necesito y qué actividades debo demostrar para que esto sea un éxito total? Bueno, en este caso, referente a los requisitos ya mencionados, pues las personas deben contar con una estabilidad laboral. Para eso deberán demostrar certificado laboral. Adicional de eso, si es una persona independiente, entonces unos ingresos pues que no superen los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además de eso, entonces tendrá que dirigirse a los proyectos de su interés, que pues la vivienda no supere 150 salarios mínimos, más o menos estos son 174 millones de pesos. Luego de ello, ir a la entidad financiera, solicitar el crédito para vivienda o el crédito de leasing habitacional. Una vez este sea aprobado, entonces ya digamos hacen las gestiones con digamos respecto al subsidio de vivienda que va a adquirir y se le hará su respectivo estudio crediticio al respecto. Doctor, ¿y en cuánto tiempo se ve reflejado la asignación de estos recursos? Bueno, en promedio, respecto a la oferta y la aprobación de ya sea del crédito para solicitar el subsidio, se está demorando aproximadamente 75 días hábiles. Eso también depende de la asignación de cupos que tengan las entidades financieras al respecto. Doctora, muchísimas gracias por su participación y bienvenida siempre aquí a su casa Bien Dateado. Claro, muchísimas gracias. Y aquí en Bien Dateado conectamos con sus inquietudes, aquí los sacamos de dudas en vivo. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus interrogantes. Estamos listos para abordarlos en este espacio. Y atención, porque llegaron nuestros clasificados, ofertas de estudio y educación de su interés, porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Bogotá te puede interesar. Está dirigida a un médico general. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un médico general. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 3.500.000 a 4 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 33 13 932. La plataforma Platzi y Terminal se unen para entregar becas de formación tecnológica en América Latina. Se brindarán 200 becas para el talento tech y podrán trabajar de manera remota en empresas de Silicon Valley. El 20% de las becas está enfocada a mujeres. Las personas interesadas pueden encontrar más información en www.bit.ly/Platzi Terminal.
Esta oferta laboral solicitada en Denver, Colorado, te puede interesar. Está dirigida a un pintor de productos industriales. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un pintor de productos industriales. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 10 millones de pesos a 12.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3309-629. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Viajar, conocer, disfrutar, trabajar, vivir. Una lista de propósitos para disfrutar tu visita a los Estados Unidos. Pero, espera un momento. ¿Ya tienes visa? ¿Has iniciado el trámite? Aquí estamos listos para orientarte. En Bien Dateado llegó el turno de hablar de visas a los Estados Unidos. ¿Qué tipo de visas son las de mayor demanda? ¿Qué requisitos debes tener en cuenta para aplicar a ella? Encuentra con nosotros información veraz y confiable que te ayudará a aprobar tu solicitud. Prepara tus maletas. El viaje a los Estados Unidos está muy cerca. Conéctate este jueves con Bien Dateado a partir de las 2 de la tarde en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Recuerden que comprar vivienda es un ejercicio que exige la mayor responsabilidad y atención de su parte. Es muy importante que se informe y conozca las ayudas que brinda el sector para que usted pueda ser el próximo propietario. Y converse esta opción con los miembros de su familia y planifique con ellos la posibilidad de tener vivienda, Carlos. Ha sido un programa bastante interesante, Cami, porque nos da una ruta, precisamente una ABC, de cómo nosotros podemos adquirir vivienda propia, pero sobre todo entender un poco cómo están funcionando los subsidios en la actualidad en todo el territorio nacional. Claro que sí, Carlos. Y bueno, ¿qué vamos a tener durante la semana? Pues no se pierdan este jueves, Bien Dateado, desde las 2 de la tarde. Estaremos hablando sobre las visas para Estados Unidos y el viernes de salud tenemos un programa espectacular que de verdad tenemos que ponerle mucha atención para que todos los colombianos tengamos presentes el tema del oído. Si no estoy mal. Y que desde ya pueden participar a través de nuestras redes sociales. Y bueno, hemos llegado al final hoy de Bien Dateado. Gracias por su compañía. Usted nos puede seguir a través de @institucionaltv, puede dejarnos sus notas de voz, sus preguntas desde ya en el 312-487-0413. En tiempo real resolvemos sus interrogantes. Somos Bien Dateado en vivo al servicio de la ciudadanía. ¡Feliz tarde! Chao.